Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este quinto conversatorio organizado en conjunto por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, la UXNAL, la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida y BIOS Argentina. Los videos de los 4 conversatorios anteriores están disponibles en los sitios y en las plataformas de las entidades organizadoras. El video de este conversatorio también estará disponible en los mismos sitios en un par de días con alguna edición que los haga más amigables. Este quinto conversatorio es a su vez el segundo que tendremos sobre el buen vivir. Escucharemos las exposiciones de Enrique Mamani de Argentina y de Enrique Leff de México. A ambos les pedimos que nos apoyen en la organización del conversatorio, limitando todo lo posible sus exposiciones a los 30 minutos acordados. Al final de las exposiciones tendremos unos 30 a 45 minutos para preguntas, comentarios y debate, donde con Mariano y Claudio buscaremos intercalar temáticamente las preguntas del Zoom con las del canal de YouTube. Hoy contamos con Mariano Sánchez Toranzo para la gestión de la plataforma Zoom y del canal de YouTube de la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Iniciamos con la presentación de las entidades organizadoras. Por favor, que cada uno se presente y presente a cada una de las organizaciones. Comenzamos con Flora Luna desde Lima, continuamos con Sergio Val desde Buenos Aires y finalmente Silvana Buján desde Mar del Plata. Buenas tardes, soy Flora Luna, soy médico pediatra, soy representante de una asociación de consumidores de mi país, el Perú. Entonces acá yo quiero mostrar a Andrés Carrasco, nuestro presidente honorario permanente, que nos ha permitido fundar la institución de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina. Yo como médico estoy totalmente de acuerdo en la premisa que él nos recordaba, que no existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de salud pública. Y entonces hay muchos compromisos, tenemos una agenda común. Por ejemplo, cuando se unieron muchos científicos comprometidos con la sociedad en México en julio del 2006, vimos que había una situación nacional y mundial que tenemos hasta la fecha, ¿no? Una gran crisis ambiental y social, inequidad socioeconómica, una creciente brecha tecnológica, un ejercicio del poder mediante la violencia, incapacidad para resolver los conflictos sociales, aumento del conocimiento científico para intereses económicos de corporaciones multinacionales. Y todas estas propuestas y acciones las hemos estado trabajando en USNAL, con reuniones periódicas en Rosario, Argentina, reuniones de los miembros de USNAL, hemos estado compartiendo los impactos negativos del glifosato, que sabemos que es cancerígeno y afecta la biodiversidad y la salud. Hemos tenido congresos para hablar del riesgo del agronegocio, el control de los transgénicos y plaguicidas tóxicos, y mucho compartido en la revista de USNAL, La Ciencia Digna. Y también hemos hablado en contra de las vacunas, entre comillas, COVID. Entonces, todo esto nos ha caracterizado por un rechazo a los transgénicos, una crítica muy fuerte a los agrotóxicos, contra el extractivismo minero e hidrocarburífero, muchas otras problemáticas socioambientales, garantizar el derecho al agua como un derecho humano fundamental, tener conocimiento acerca del avance de la resistencia microbiana y afectación de nuestro microbioma intestinal y reafirmar nuestro respeto a la vida en todas sus formas.
Perú y muchos países de la región por el agronegocio están sufriendo muchos incendios forestales, ¿no? Es muy, muy preocupante. Y actualmente todos nuestros países nos enfrentamos a incendios forestales, sequías peligrosas y cada vez más pobreza y hambruna. Muchas gracias, Flora. Podemos seguir con Silvana Buján, quien nos presente BIOS Argentina. Como no, BIOS es una organización ecologista que trabaja de manera voluntaria desde 1990 en la defensa del ambiente aquí en Argentina, en defensa de los derechos humanos y en la difusión del conocimiento. Nuestro trabajo está centrado en los impactos en el ambiente y la salud de este modelo económico atento al crecimiento. Desarrollamos campañas, promovemos legislación y generamos material técnico en cuanto a químicos peligrosos, biocidas sintéticos, el modelo rural de alta demanda de insumos, el problema de la incineración, el rechazo a la energía nuclear de fisión y promovemos el respeto a la biodiversidad biológica y cultural. Si quieren más información sobre BIOS, los invitamos a todos a entrar a bios.org.ar y conocernos. Serán todos bienvenidos. Muchas gracias, Silvana. Sergio, ¿nos presentas la campaña en defensa del agua para la vida? Bueno, cómo no, gracias. Mi nombre es Sergio Val, soy de una organización de niñez, la Fundación Chepit, y participamos con varias organizaciones ambientales, políticas, sociales, culturales y también comunidades indígenas de distintas partes del país en una campaña que llamamos Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida. Eh, Básicamente empezamos con todo esto eh, cuando empezaba la pretendida pandemia o la cuarentena, concretamente. Este, Decidimos, viejos militantes o militantes más viejos, hacer algo con el tema del agua, porque considerábamos, y seguimos considerando, que el agua es un vehículo que utilizan eh, casi todos los sistemas extractivistas y necesitamos hacer algo para ver cómo protegerla, porque las leyes no se cumplen. Entonces dijimos, bueno, podemos hacer una consulta popular, pero definimos finalmente, por las condiciones políticas, hacer un proyecto de ley. El artículo 39 de la Constitución Nacional permite a las personas de a pie presentar proyectos de ley como iniciativa popular. Con un aval de más del 1,5% del padrón electoral, nosotros podemos elaborar un proyecto de ley y el Congreso tiene la obligación de tratarlo durante el periodo legislativo sin tocar ni una coma. O sea, es realmente un proyecto de ley con la letra del pueblo, ¿no? Así que nos embarcamos en eso, hicimos los trámites que había que hacer, presentamos el proyecto de ley, un modelo de planilla para juntar las firmas, y nos largamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación, nos dieron el sí, y salimos a recorrer el país después de varios meses de trabajo a ver, empezamos con 14 artículos, terminamos con 40 y tantos, fue mucho trabajo, gente muy calificada, así que ahora estamos en proceso todavía de recolección de firmas para poder presentarlo en el Congreso. Y puntualmente una de las cosas que aspiramos es que este proyecto de ley sirva para tomar contacto con nuestro pueblo, o mejor dicho, que el pueblo también tome contacto con la posibilidad de este ejercicio de la ciudadanía en algo que se llamaría democracia directa, pero bueno, los invitamos también a que nos visiten y que nos busquen en las redes. Bueno, Enrique es un hermano Coya, con él siempre, a ver, nosotros como organización, la Fundación Chepibe,
siempre estuvimos en contacto, o por lo menos desde hace más de 20 años. Integra una comunidad de sicuris, y con esta comunidad nosotros hemos aprendido un montón de cosas de lo que es la cosmovisión andina y la cultura ancestral. Nuestros niños han participado con la comunidad arcoíris en algunos centros como los Juchos Huayra, que son niños sicuris. Todo lo que aprendimos nos ha servido mucho para revisar la forma de ver el mundo y habitarlo, y bueno, por eso nos involucramos como nos involucramos en la defensa del agua para la vida y todo lo que hacemos con nuestros niños, ¿no? Porque tenemos 400 pibes y pibas que están aprendiendo esta forma de estar en la vida. Gracias, Enrique, por estar esta vuelta con nosotros otra vez. Gracias, Sergio. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer que Sergio esté del otro lado. Como él decía, hemos caminado muchísimo tiempo juntos. La comunidad de sicuris del Arco Iris, como él dijo, soy de Orcopo, Organización de Comunidad de Pueblos Originarios. Pertenezco a una cátedra de Historia Americanista en la Facultad de Filosofía y Letras. Y lo más importante de todo esto es entender qué caminamos, qué es lo que hacemos, qué construimos, por dónde estamos. Y también estamos en esta campaña El agua para la vida. Y estamos en otras cosas, como muchos, como por la justicia de Rafael Nahuel, como las rondas de madre, como la justicia por el hermano Maldonado. Estamos también caminando por todo lo que fueron los malones, el primer, segundo, tercer malón de la paz de nuestros pueblos collas. Me parece que es importante eso, que es lo que uno hace en la vida, que uno construye en la vida cotidiana, porque somos parte de nuestra cultura habla de lo que sería los saberes acumulados, y los saberes acumulados tienen que ser desde la vida cotidiana, de la vida caminada, de la vida, del compromiso social, la empatía por los que nos rodean. La vez anterior estuvimos hablando de lo que es el buen vivir, y estuvo una hermana de Bolivia y una hermana de Ecuador. Y hoy a mí me toca participar, tal vez no sé si es lo mismo, pero desde el lado argentino. Es muy complejo todo esto, porque en realidad nosotros como originarios seguimos pensando lo mismo, ¿no? Seguimos creyendo, imaginando, soñando, y queremos construir un buen vivir, seguimos queriendo hacer un sumas causal y una sumas camaña, pero es mucho más complejo cuando tenés del otro lado un Estado como el Estado argentino. El Estado argentino no desde este Estado del último gobierno facho, fascista, neoliberal como Milei, sino como anteriormente nos queremos posicionar también en los gobiernos anteriores. Y nosotros a veces pensamos en esto. Hablamos de tres malones de la paz, digamos, el primer, segundo y tercer malón de la paz, con los gobiernos que son supuestamente progresistas, como el gobierno de Perón, después con el gobierno de Cristina y en el último con el gobierno de Fernández, ¿no? ¿Cómo pensamos nosotros, los pueblos originarios en la Argentina, construir un Sumas Camaña, un Sumas Causay, si tenemos tantas complicaciones con el solo hecho de entendernos como originarios, y que del otro lado hablan de la propiedad privada y hablan de una cultura eurocéntrica, colonial? Es muy difícil. Recuerdo yo que, para que tengamos en cuenta el Estado argentino, allá por el 45, cuando se hizo el primer encuentro en Pascuaro, México, mandaron de acá de la Argentina representantes como oyentes, porque decían que en la Argentina no existían los pueblos originarios, porque los pueblos originarios habían desaparecido y que estábamos todos civilizados. Esa era la exposición, digamos, ¿no? que habíamos llevado en ese primer encuentro. Tal vez entonces entender cuáles son las cosas de los pueblos originarios hoy para poder reafirmarnos dentro de un Sumas Camaña o un Sumas Causay. Cómo pensar que si hay una constitución, un Estado que habla de la propiedad privada, que habla, ¿no?, de hoy, por decir hoy, de grandes proyectos como los proyectos del RIGI, como la explotación
de las minas a cielo abierto, como el petróleo y todas esas cosas. Y nosotros somos parte de esa cultura. Nosotros somos parte de esa sociedad que está antagónica a lo que es la colonización. Nosotros somos los antagónicos de lo que pensamos que en realidad debemos generar una vida para todos, que no tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con todo. Tal vez entonces también entender qué es lo que pensamos nosotros como comunidad. Porque cuando planteamos el hecho de pensarnos en un Sumas Causai, un Sumas Camaña y un proyecto comunitario, no se trata de la comunidad sicuris del Arcoíris o la comunidad quechua, la comunidad aymara y los individuos humanos dentro de esa comunidad. Tenemos que entender que nosotros como comunidad somos parte de un equilibrio. Mi comunidad no es los individuos que componemos nuestra comunidad. No somos los 50 humanos que estamos en la comunidad o los 60. Somos todos, somos la tierra, somos el agua, somos las plantas, somos los animales. Esa es mi comunidad. Mi comunidad es esa que yo debo proteger y debo cuidar para poder entender que debe haber un equilibrio y para poder entender que yo debo construir el Sumas Camaña de esa manera. Mi comunidad es el aire, mi comunidad es indudablemente el agua, mi comunidad es todo eso y somos nosotros dentro de esa comunidad, que pensamos dentro de esa comunidad construir un Sumas Camaña. Claro que esto es muy difícil entenderlo desde una cultura occidental, porque la cultura occidental hace que el individuo sea lo más importante, y mucho más en esta sociedad o como el Estado argentino, que se ha jactado de que somos el país más europeo, ¿no? Dentro de lo que es América, dentro de lo que es la Via Yala, como decimos nosotros, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. ¿Cómo pensar nosotros cuando en realidad se habla de un Estado plurinacional o un territorio plurinacional con 42 naciones originarias en este territorio, pero que en realidad es una cuestión hegemónica, una cultura occidental, capitalista, eurocéntrica, y trata de que nosotros no seamos parte de la construcción plurinacional? Entonces nosotros también acá tenemos que pensar y entender que nosotros vivimos en un territorio plurinacional, pero un Estado totalitario. Ese Estado totalitario es un Estado eurocéntrico, es un Estado, ¿no? Colonial. Creo que lo más importante para nosotros, como decía un hermano mayor, y también en algún momento lo hablábamos con Sergio, y Dussel decía, lo más importante para los pueblos de este continente es la descolonización. La descolonización del pensamiento, la descolonización de la construcción colectiva, comunitaria. Porque parece mentira, pero nosotros siempre, cuando hacemos cualquier análisis, lo hacemos de la colonialidad, lo hacemos desde la cultura eurocéntrica. Y parece que partimos de ahí, y partimos desde la invasión, desde el genocidio de nuestros pueblos, y ahí empezamos a construir, digamos, la historia de lo que sería el mundo entero, y mucho más de nuestra vida ideal. Entonces, me parece que es importante tener en cuenta todas estas cosas. ¿Por qué razón? Porque para poder generar ese Sumas Camaña, debemos descolonizarnos primero, debemos desconstruirnos primero, nosotros, los originarios inclusive, los originarios que nosotros pensamos en ese Sumas Camaña, pero que después cuando empezamos a hablar, hablamos de un Estado argentino y hablamos de una constitución nacional y todo es colonial. Y cuando nos educamos también nos educamos dentro de lo que serían los proyectos coloniales, nos educamos dentro de los proyectos eurocéntricos y dejamos de lado nuestros saberes ancestrales milenarios. Y como decía alguien, no hay posibilidad que vos reconstruyas tu filosofía, tu cultura, o que construyas un Sumas Camaña, un Sumas Causai, si no te parás dentro de tu cultura y tu filosofía, que es antagónica a aquella cultura. Y entonces un hermano me decía, pero ¿qué hacemos entonces con nuestros hijos? ¿No lo educamos? Y yo le decía, no, sí, nuestros hijos, la educación es otra cosa, digamos. Para nosotros es acumulación de saberes. Y la acumulación de saberes tiene que estar en manos del Estado, digamos, no puede estar en manos privadas. La acumulación de saberes tiene que estar en igualdad de condiciones para todos.
pero también dentro de esa acumulación de saberes debemos poner en práctica o empezar a incorporar los saberes ancestrales milenarios de este continente, porque si no es como que queremos construir un Sumas Camaña mirando a Occidente y no tiene sentido, no tiene de ninguna manera sustento. Lo que le da sustento a nuestro proyecto de vida, a nuestro proyecto de construir esto, es entendernos como parte de la tierra, entendernos como parte de la Pacha, entendernos como parte de este Abya Yala, entendernos como parte de una cultura prehispánica y preexistente a lo que serían los estados modernos, como los estados de América que hoy se llaman, ¿no? Para nosotros es el Abya Yala. El Abya Yala es un territorio que empieza en Alaska y termina en Tierra del Fuego. Ese territorio que empieza en el Pacífico y termina en el Atlántico. Ese continente a donde hay miles de saberes y miles de culturas con lenguas propias, con filosofías propias, diversas, pero sí entendiendo en esa diversidad de la cultura, en esa diversidad del pensamiento, entendiéndose como parte de un equilibrio cósmico, como entendiéndose parte de un Sumas Camaña, entendiéndose parte de ese equilibrio que nos da lo que sería los 40.000 años de existencia antes de la colonización. Entonces, me parece que cuando uno hace estos análisis, cuando uno hace todos estos balances, nos damos cuenta que lamentablemente hoy estamos muy complicados con este nuevo gobierno. Este nuevo gobierno que de por sí quiere derogar la 26.160, que es una ley de emergencia, el RINASI, que es la ley de territorio, quiere sacar lo que sería el INAI, que el INAI también es un organismo del Estado, vaya a ser la redundancia, pero indudablemente sirvió para poder hacer algunas cosas dentro de las comunidades originarias. Este gobierno viene por todo eso. Este gobierno que hace poquito tiempo, que el 12 de octubre habló del Día de la Raza, el Día de la Hispanidad, como el presidente y la vicepresidenta, me parece que vienen a superar lo que ya habían dejado los anteriores, ¿no? La xenofobia, el racismo, porque me acuerdo que por ahí Macri decía que pobres los patriotas estarían tristes cuando se quisieron independizar. Cristina dijo que habíamos bajado de los barcos. ¿No? Estas cosas sucedieron en este país, con estos gobiernos democráticos. Este viene, es peor todavía, porque habla de la Día de la raza superior. Pero esa raza superior no solamente es superior a los originarios, porque ya de por sí hablaban hace mucho tiempo atrás que nosotros los originarios de este continente no éramos humanos, éramos homúnculos, éramos semi-humanos. Pero bueno, esa raza superior hoy no solamente le incluye a los pueblos originarios, también incluye a todos los que hoy se consideran argentinos, nacieron en la Argentina, siguen siendo inferiores a la raza superior que es la europea, ¿no? Entonces tenemos que ir entendiendo también cuando queremos construir con quién construimos. Nosotros en este territorio, que es el territorio argentino, tenemos 42 naciones originarias. 42 naciones originarias que vivimos en este territorio con lengua propia, con filosofías propias y con territorios propios que el Estado nos quiere desconocer y que nos quiere sacar la propiedad comunitaria. Pero aparte de eso, no solamente eso, ¿no? En este país hay más de 60% de originarios. Yo recordaba en esto y lo hablábamos el fin de semana en una charla. Resulta que acá muy cerquita, que es un lugar que seguramente ustedes lo conocen, que es el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires, que se llama La Matanza. Se llama La Matanza por la cantidad de originarios que mataron en ese lugar. Resulta hoy que en ese lugar de La Matanza existen más originarios que en el resto del país. En todo el país, en todo el territorio argentino, no existen la cantidad de originarios que existen en La Matanza. En La Matanza tenemos los 42 o las 42 naciones originarias. Tenemos diaguitas, tenemos collas, quechos, aymaras, cuom, pilaga, com. Tenemos tehuelches, mapuches, y están ahí en La Matanza. Me parece que es importante que también tengamos en claro esto, porque las construcciones, a donde sea y a donde estemos, las debemos construir desde el pensamiento y de la filosofía propia, que es anterior a lo que sería la colonización. Y si entonces tenemos tantos hermanos originarios en La Matanza,
Me parece que es el punto en la provincia de Buenos Aires que debemos empezar a construir, caminar, concientizarnos entre cada uno de nosotros para poder indudablemente ser la alternativa, para poder entender que sí tenemos una opción para cambiar este estado, y no solamente este estado, todo lo que es este continente, porque no es tampoco construir desde el individualismo o desde el espacio individual, sino lo que tenemos que hacer es empezar a construir y a reconstruir nuestra Pacha, para que todo lo que tengamos una manera, una expresión de vida en la Pacha, podamos disfrutar de la vida y de la Pacha. Entonces me parece que es importante entender también este punto de vista de los pueblos originarios. Por otro lado, entender que con este gobierno, cuando hablábamos hace un ratito, que vienen por todos, hoy los pueblos originarios están en Jujuy, en Guerrero están siendo desalojados, pero en Jujuy hay muchos problemas con el tema de pueblos originarios. Hoy viene el tema del RIGI, ¿no? Y resulta que es una manera de poder regalar las tierras. Y las tierras, esas tierras, indudablemente, son las que hoy habitamos los pueblos originarios. En Jujuy está el tema del litio. El tema del litio es, de alguna manera, el gran proyecto de este país, de este gobierno, digamos, para explotarlo. Se supone que de esa manera podemos salir adelante, podemos salir de nuestras pobrezas. Qué mentira, por supuesto. Pero lo malo de todo esto es que el litio está en territorios comunitarios. Los territorios comunitarios van a ser indudablemente eh, habitados por esas multinacionales. Y por supuesto nosotros vamos a ser desalojados. No por nada en Jujuy hubo una modificación de una constitución, no por nada en Jujuy no hubo consulta previa para la modificación, no por nada en Jujuy fueron reelectos los que fueron reelectos y están de acuerdo los que se fueron y los que se quedaron del gobierno anterior y con los que están ahora por la explotación de litio. Nosotros estuvimos acompañando a los hermanos del Tercer Malón, pero antes estuvimos acompañando también a los hermanos de la 21.160 el año anterior. Y resulta que se cerró el año y nunca tuvimos ninguna respuesta. Y el gobierno no nos recibió, ni les recibió a los hermanos de ninguna manera. Pero recuerdo que cuando hubo un proyecto por la explotación de litio, fue inmediata. Salta, Jujuy y Catamarca, que serían los mayores productores de litio de este país, y con gobiernos de distintos, no son todos peronistas, se pusieron de acuerdo y se juntaron en una semana para hacer el proyecto de litio. Bueno, esas son las diferencias. Y son las diferencias cuando se trata de sacar los territorios a los pueblos originarios. Pero esto no es nuevo, porque no es algo que es de estos tres gobiernos anteriores o del gobierno de Perón. No, no, no. Esto es un gobierno, cuando nosotros hablamos de lo que sería el Estado argentino y cuando caracterizamos al Estado argentino como un Estado genocida de pueblos originarios, tenemos muchas cosas para, realidades, cosas que pasaron, ¿no? La campaña al noroeste, la campaña al desierto, la campaña al Chaco, ¿no? La campaña al desierto masacraron pueblos originarios mapuches, la campaña al noroeste masacraron pueblos originarios collas, aymaras, y la campaña al Chaco, todo lo que serían los hermanos Puom, guaraníes, pilagá, huichis. Y ese proyecto indudablemente no es de ahora, sino es de la construcción del Estado argentino. Por eso es que tenemos un país como el que tenemos, un país en el que nosotros tenemos una educación sarmientina, ¿no? Entonces Sarmiento, aquel que decía que era sublime y noble que los indios desaparecieran, ¿no? Que una raza superior estaba bueno que hiciera desaparecer a los inferiores. Los inferiores somos nosotros, son los originarios. Ese es el padre de la educación, el padre de la educación argentina. Tenemos a un Roca, ¿no? Un Roca que masacró pueblos originarios. Pero no tenemos en la construcción de este Estado, no tenemos indudablemente hermanos que sí pensaban en la independencia y en la construcción de una sociedad distinta, como tal vez pensar en algo como,
no Manuel Belgrano, que es una persona que fue muy loable lo que hizo en el norte argentino. Tal vez fue la razón por la cual no triunfó la independencia, cuando hablamos de la independencia nacional. Él prometió, por eso es que se habla también del primer malón de la paz, estaría bueno que lo sepamos, porque él prometió que en realidad los territorios iban a ser devueltos a los pueblos originarios después de la independencia. Lamentablemente no fueron devueltos y es más, fuimos excluidos de todo ese proyecto. Estas cosas siguen sucediendo hoy, porque cuando nosotros pensamos hoy qué es lo que nos va a pasar, tenemos que pensar claramente qué es lo que nos va a pasar. Porque tenemos hoy en el Estado argentino una ley antiterrorista. Por esa razón se persigue a los hermanos mapuche con esa ley antiterrorista, que la implementó la señora Cristina, ¿no? Fernández, cuando estaba en el gobierno. Porque, y esa ley antiterrorista es la que les permite considerar a los hermanos mapuches terroristas. Y ahí tenemos a Rafael Nahuel muerto, a Elías Garay muerto, a Maldonado muerto, eh, pero no solamente ellos en el sur, también hay otros hermanos en el norte, como que masacraron también por la misma razón, por entender que decían necesitaban sus territorios. Lamentablemente esto es algo muy, pero muy concreto hoy y va a ser mucho más duro todavía hacia adelante, cuando nosotros tengamos que enfrentar a lo que serían los proyectos del RIGI. Va a ser muy complejo. Y bueno, si sacan la 21.160, que es la ley de emergencia territorial, el RENACI, que es la ley de territorio, vamos a estar muy complicados los pueblos originarios, lamentablemente. Vamos a estar muy complicados porque del otro lado hay un Estado y un gobierno que viene por los territorios, los pueblos originarios. A pesar de que hay constitución, a pesar de convenios nacionales, internacionales, como el convenio 169 de la OIT, ¿no? A pesar de todas esas cosas, ellos no lo van a respetar de ninguna manera. No lo van a respetar porque en realidad vienen por lo que serían los recursos naturales, como ellos dicen, y que para nosotros no son recursos naturales. En realidad, cuando hablábamos cuando empezamos la charlita, hablábamos de lo que sería el proyecto del buen vivir, el proyecto del Sumas Causay, el Sumas Camaña. Para nosotros, ¿cómo hacemos para reconstruir nuestra cultura, nuestra filosofía ancestral milenaria si tenemos del otro lado lo que serían los expropiadores de los territorios? Y no solamente los expropiadores, sino que serían los que masacran a los pueblos originarios y los que en realidad los van a regalar a los territorios de los pueblos originarios a las multinacionales. Y cuando nosotros como pueblos originarios hablamos de Sumas Camaña, Sumas Causay, dentro de un espacio colectivo, comunitario, un lugar a donde nosotros somos parte de ese equilibrio cósmico, a donde somos parte de ese equilibrio desde nuestra madre naturaleza, a donde nosotros somos parte de lo que sería el entendernos como parte de eso, nosotros no somos individuos, somos parte de esa comunidad, somos parte de todas esas cosas, estamos hablando de la vida, somos parte del agua, de la tierra, de la parte del sol, somos parte de esas cosas. ¿Cómo hacemos nosotros para reconstruir nuestros Sumas Camaña, nuestros Sumas Causay, si del otro lado están estos proyectos? Y cuando del otro lado hay un Milei que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y que en realidad lo más importante es explotar a nuestra madre tierra, ¿no? Contaminarla, depredarla. Total, lo más importante es ver cuánto reditúa todo eso. Me parece que es imposible con este gobierno pensar en Sumas Camaña. Por eso es entender que nosotros no solamente cuando hablamos del Sumas Camaña, del Sumas Causay, es una cuestión de una cuestión cultural, filosófica, sino también es una cuestión filosófica y política. Y esa cuestión filosófica y política es la que nosotros debemos empezar a construirla. Debemos empezar a concientizar a todos los que vivimos en esta pacha que no tenemos solución si seguimos con este proyecto que es la cultura occidental. Decía también esto, me acuerdo que en algún momento lo decía Dussel, no
podemos liberarnos con las herramientas del opresor. Nosotros debemos liberarnos con las herramientas de nuestros pueblos. Debemos construir esa herramienta para que los hermanos que viven en este territorio, en este Abya Yala, tomen nuestros saberes ancestrales milenarios para construir esa alternativa filosófica y política para todo lo que es la humanidad, para todo lo que es este continente. No tenemos otra alternativa, porque si no, me parece que dentro de poco, con el cambio climático, como estamos viéndolo, hay sequías por todos lados, hay recalentamiento global, y si seguimos a este paso, me parece que va a ser mucho más corto el periodo de la humanidad sobre la Pacha que el resto de la Pacha. Entonces me parece que para entender eso debemos empezar a pensar, a caminar, a profundizar los saberes de los pueblos originarios que vivimos hace más de 40.000 años en este continente, que vivimos en forma plena, en armonía con nuestra tierra, con nuestra madre naturaleza, que vivimos en forma plena con todo lo que nos rodea, tratando de generar ese sumas causa y ese sumas tamaño, a pesar de los 500 y pico de años de colonización. Tratamos de revertirlo, tratamos de entender que sí somos la alternativa para la humanidad toda, que sí somos la alternativa para que el resto de la humanidad entienda que sí debemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, una casa grande, como dicen nuestros mayores, a donde puedan respirar, a donde puedan tomar agua, a donde puedan caminar. Pero no solamente los humanos, sino que todos los que tienen una expresión de vida, las plantas, los animales, los insectos, tienen el mismo derecho que nosotros a disfrutar de la vida. Cuando yo llegué, nací, por suerte, me desperté cada día de mi vida respirando, tomando agua, caminando y sintiendo el sol. Debemos comprometernos nosotros, toda la humanidad, para que los que vienen detrás de nosotros tengan la misma posibilidad. No podemos coartarle esa posibilidad. No podemos permitir que un mundo occidental eurocéntrico destruya el futuro de todas nuestras generaciones que vienen por detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros animales, nuestras plantas. Debemos comprometernos cuando hablamos también del agua para la vida, tengamos en cuenta que la vida pasa por el agua, la vida pasa por el aire, la vida pasa por la tierra, la vida pasa por el sol, la vida pasa por esos 4 elementos que son los dadores de vida para nuestros pueblos. Me parece que es elemental entenderlo, que no es una cuestión, ni siquiera como un hermano me decía, no es una cuestión ni siquiera religiosa. El mormón, el judío, el católico, el evangelista, necesita de estos 4 elementos para vivir. Cualquier sea su espiritualidad, cualquier sea su religión, necesita estos 4 elementos para vivir. Nosotros lo sabemos hace 40.000 años, y somos parte de ese saber y somos parte de esa transmisión de saberes para las generaciones futuras. Ojalá le haya quedado claro a los hermanos que, que no hay alternativa en un mundo occidental, que no hay alternativa en un mundo colonial, que no hay alternativa de ninguna manera si no nos comprometemos con nuestra madre tierra, con nuestra Pacha. No hay alternativa para toda la humanidad, para todo lo que sería nuestra Pacha. Me parece que es importante entenderlo. Me parece que es importante también que nosotros lo vayamos replicando en cada lugar a donde vamos. Como decía también hace un rato Sergio, nosotros fue un placer poder estar, y como él está en una casa de niños, qué mejor lugar en ese espacio para que esos niños, esos chicos, puedan aprender qué significan el equilibrio cósmico, el sumas kamaña, el sumas causai, que esos chicos son el futuro indudablemente, y ellos indudablemente son los que tenemos que apuntar a todas nuestras generaciones futuras. Me parece que es importante eso. Vuelvo a agradecer por la invitación. Espero que le haya quedado claro y le haya sido productivo mi exposición. Y no se trata únicamente de lo que uno dice en un momento, sino se trata de lo que uno vive cotidianamente. Cada día nosotros somos parte de una expresión filosófica y cultural. Pensamos, hablamos y actuamos de la misma manera.
tratamos de ser consecuentes con lo que decimos. Decirle que en realidad lo más importante es el compromiso social, colectivo, la empatía. Entender que mi hermano, que el que está al lado, es el que necesita como yo, y el hermano árbol, la planta, el animal, tiene que ser disfrutar de la vida, como todos. Nosotros necesitamos disfrutar de la vida. Lo otro es una imposición colonial eurocéntrica, no tiene nada que ver. Nosotros necesitamos la vida para ser felices y la tenemos que replicar en todos los aspectos de nuestra vida. Jai, Jayaya, y muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Dejamos las preguntas y los comentarios para el final, así que